Hola, mi nombre es Axel Ansaldo Vélez. Hoy voy a explicar un poco sobre mis infografías respecto al movimiento curvilíneo. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el tema del movimiento curvilíneo de partículas. ¿Qué es el movimiento curvilíneo? Bueno, cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta, se afirma que se describe un movimiento curvilíneo. Aquí vamos a tener una posición. Como podemos ver en la imagen, tenemos un vector R y un vector R'. El vector R define la posición P ocupada por la partícula con respecto a los ejes. El vector R se conoce como el vector de posición de la partícula en el tiempo t. R' es el vector que define la posición de P' ocupada por la misma partícula en un tiempo posterior de t más la diferencia de t. La diferencia de R es el vector que une los puntos de P y de P a P' y este representa un cambio de dirección así como una magnitud del vector en posición del vector de posición R. Como podemos ver en la imagen, ya mencioné que son dos vectores R y R', pero cada uno de ellos parte del origen, donde R va a tocar el punto de P y R' va a tocar el punto de P'. Y a diferencia de R, prácticamente como podemos ver en la imagen, es el punto, es aquel que une a los dos puntos de P y P'. Bueno, la velocidad promedio. La velocidad promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo de la diferencia de t se define como el coeficiente de la diferencia de R y la diferencia de t, puesto que la diferencia de R es un vector y la diferencia de t es un escalar. El cociente de la diferencia de R y la diferencia de t es un vector unido a P. Ahí podemos ver en la imagen a lo que se refiere, que es un vector que prácticamente une a los puntos P y P'. La velocidad instantánea de la partícula en el tiempo t se obtiene al elegir intervalos de tiempo cada vez más cortos, a medida que la diferencia de t y la diferencia de r disminuyen y las posiciones de P y P' se acercan cada vez más entre sí. El vector v, o velocidad, obtenido en el límite, debe por lo tanto ser tangente a la trayectoria de la partícula. Es decir, que cuando la diferencia de t y la diferencia de r son cada vez más pequeños y estos van a tender a ser o cuando estos lleguen a ser cero, prácticamente B va a ser tangente a la trayectoria de la partícula. Como podemos ver en la imagen, se puede decir que B ya es cero, y sería tangente a la trayectoria. El límite del cociente de la diferencia de R y la diferencia de t se conoce como la derivada de la función vectorial RT y se escribe como B es igual a la derivada de R sobre dt. La magnitud del vector B se conoce como la rapidez de la partícula y es posible obtenerla con la fórmula que podemos ver al lado. Esta fórmula también que podemos ver, este pedazo también es igual a la velocidad, es igual a la derivada de S sobre dt. Por otra parte, también tenemos la aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo y se define como el coeficiente del intervalo de b y el intervalo de t y la aceleración instantánea de la partícula en el tiempo t, y se obtiene al tomar valores cada vez más cortos y más pequeños de t y b, y la aceleración instantánea se representa en consecuencia por medio del vector que podemos ver ahí cuál sería, que sería aceleración es igual al límite cuando t tiende a cero del intervalo b sobre el intervalo t. Como podemos ver en la imagen, son dos vectores, B' y B. Estos los ubican en el origen, cada uno de ellos se va a ubicar en el punto Q, y uno se va a ubicar en el punto Q y el otro en el punto Q'. Y la diferencia, el intervalo de B, prácticamente es aquel que une a los puntos Q y Q'.
Al advertir que la velocidad de v es una función vectorial de vt del tiempo t, es posible referirse al límite del creciente del intervalo de t y sobre el intervalo de v sobre el intervalo de t, como la derivada de v con respecto a t, y se escribe como la aceleración es igual a la derivada de t de v sobre dt. Pasando a otro tema, tenemos también las derivadas de funciones vectoriales. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos vectores que son pu y pu más el intervalo de u, donde podemos ver que hay un intervalo p, donde el intervalo p, donde sea el intervalo p el vector que une las puntas de los dos vectores dados, y se escribe como que el intervalo de p es igual a p de u más el intervalo de u menos p de u. Para sacar la derivada, debemos de dividir todo entre el intervalo de u y dejar que u tienda a 0. Como podemos ver en la fórmula, se hizo eso. Estamos haciendo que la diferencia de u tienda a ser 0 y que toda la derivada está siendo, o toda la función está siendo dividida por la derivada por la diferencia de u. La suma de dos funciones vectoriales. Bueno, considerándose primero que la suma de dos funciones vectoriales pu y q de la misma variable escalar, tendríamos que la derivada de p más q sería igual a la derivada de p más q sobre du es igual al límite, porque recordando lo anterior nos dice que hay que hacer que el límite que u tienda a 0 y que todo hay que dividirlo entre el intervalo de u. Como podemos ver en la fórmula, se está realizando aquí, lo cual esto también es igual al límite de u cuando tiende a 0 por la diferencia de p más sobre sobre u más la diferencia de q sobre u. Puesto que el límite de una suma es igual a la suma de los límites de sus términos, podemos decir que la ecuación que se nos muestra también es igual a dp sobre du más dq sobre du. Por otra parte, también tenemos el producto de una función escalar, la derivada del vector, considerando que hay un vector fp, y para sacar su derivada del vector fp tendríamos que usar la siguiente fórmula que se nos marca aquí. Recordando las propiedades de los límites y de sumas y productos, obtenemos que la derivada del vector fp es igual a la derivada de f sobre du por p más f por la derivada de p sobre du. Las derivadas del producto escalar y el producto vectorial de dos funciones vectoriales pu y q pueden obtenerse de manera similar. Como se nos muestra, es la derivada de p por el producto escalar sobre du es igual a la derivada de p sobre du por q más p por la derivada de q sobre du, y el otro sería la derivada de p producto vectorial q sobre du es igual a la derivada de p sobre du producto vectorial q más p por producto vectorial de la derivada de q sobre du. Aquí estos datos que nos dieron prácticamente es para ver o darnos cuenta de que podemos descomponer p en componentes a lo largo de los ejes rectangulares fijos, que serían x, y y z, donde estos se representarían como px, py y pz, los cuales son las componentes escalares rectangulares del vector p, y también tenemos i, j y k, que son los vectores unitarios correspondientes respectivamente a los vectores x, y y z. Y como podemos ver en la fórmula que se muestra, que p es igual a px, vector unitario i, más py, vector unitario j, más pz, vector unitario k. La derivada de p es igual a la suma de las derivadas de los términos en el miembro del lado derecho. Es decir, que al derivar p vamos a tener que derivar cada uno de sus componentes rectangulares o componentes escalares, por lo que tendríamos que derivar px
también PY y PK, bueno, PQ, ¿no? PK, sí, PK. Aquí hay que tener en cuenta que hay una razón de cambio. Cuando el vector P es una función del tiempo, su derivada P sobre dt se representa la razón de cambio de P con respecto al sistema de referencia O, X, Y, Z, o origen X, Y, Z. Descomponiendo P en componentes rectangulares se tiene que la derivada de P con respecto a T es las componentes, es la derivada de las componentes rectangulares sobre dt. Al utilizar aquí se pueden utilizar puntos para indicar la diferenciación con respecto a t. Un punto arriba indica principalmente la primera derivada, por así decirlo, por lo que la primera, como se nos muestra un puntito arriba de la p, nos está diciendo la primera derivada es igual a la primera derivada de pxy más la primera derivada de py de j más la primera derivada de pzk. Bueno, hablando sobre componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Bueno, podemos ver aquí dos imágenes en donde podemos ver que hay una partícula P que se define en cualquier instante mediante sus coordenadas rectangulares X, Y y Z. Resulta conveniente descomponer la velocidad de B y la aceleración de A de la partícula en componentes rectangulares. Podemos ver que aquí en las dos nos están dando un punto P que está en cualquier instante. La primera podemos ver que tiene un vector B y lo descompuso, como nos dice en el texto, lo descompuso en sus componentes rectangulares. Tenemos BY, BX y BZ. De igual forma, para la aceleración hizo lo mismo, se descompuso para sus componentes rectangulares, que serían AY, AX y AZ. De igual forma podemos ver que descomponiendo el vector de posición R, que es este de aquí, de la partícula en componentes rectangulares, se obtiene que R es igual a... R está partiendo del origen, por eso R es igual a XY más YJ más ZK. Al diferenciar dos veces se obtiene que la velocidad respecto a X es igual a la primera derivada de X, la velocidad de Y es igual a la primera derivada de Y, la velocidad de Z es igual a la primera derivada de Z, y la aceleración en X es igual a la segunda derivada en X, la aceleración en Y es igual a la segunda derivada en Y la aceleración en Z es igual a la segunda derivada en Z. Por otra parte, hay componentes escalares de la velocidad y la aceleración. Para sacar la velocidad, como sabemos, es la derivada de R con respecto a dt, y esto sería con sus componentes rectangulares, que sería la primera derivada de X más la primera derivada de Y más la primera derivada de Z. Para sacar la aceleración sería sacar la segunda derivada de R o la derivada de la velocidad, donde, como podemos ver, se nos indica con dos puntitos en las componentes rectangulares, que es la segunda derivada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay algo que es el movimiento de un proyectil, donde las componentes de aceleración son diferentes, ya que la aceleración en X, sabemos que es la segunda derivada en X, es igual a 0, ya que la aceleración no influye, ya que se está moviendo de forma horizontal. La aceleración en Y, o la segunda derivada de Y, es igual a la gravedad negativa, y esto se debe a que el movimiento de un proyectil, como sabemos, sube, la gravedad está ahí ejerciéndose, por lo cual la gravedad sería negativa. Por otra parte, la aceleración en Z, o la segunda derivada en Z, es igual a 0, ya que aquí no está interfiriendo ninguna aceleración. Se ignora que la resistencia del aire, al denotar mediante X0, Y0 y Z0 las coordenadas del cañón por medio de Bx, By y Bz, las componentes de la velocidad inicial del proyectil, se integra dos veces en T y se obtienen las siguientes ecuaciones de aquí.
El movimiento relativo a un sistema de referencia entra en relación. Bueno, principalmente es necesario analizar situaciones en las que es conveniente utilizar de manera simultánea varios sistemas de referencia. Si uno de los sistemas de referencia está unido a la Tierra, se denominará sistema de referencia fijo, y los otros sistemas de referencia se denominan como sistemas de referencia en movimiento. El sistema de referencia es relativo, ya que puede ser cualquiera, o sea, se puede elegir el que sea. No es necesario, no se puede identificar uno como tal. En la imagen podemos ver que hay dos vectores RA y RB. Los vectores RA y RB definen las posiciones en cualquier instante dado con respecto a un sistema de referencia fijo en el origen de X, Y y Z. El vector de B relativo a, que une A y B, se define como la posición B relativo al sistema de referencia móvil A, X', Y' y Z'. Es decir, podemos ver la imagen, se puede decir que el punto O es el sistema de referencia fijo y el punto A es el sistema de referencia móvil. Y RB prácticamente es la unión de A y B. El vector de posición RB de la partícula B es la suma del vector de posición RA de la partícula A y del vector de posición R de B relativo a A, y se escribe como RB es igual a RA más RB relativo a A. Al diferenciar con respecto a T dentro del sistema de referencia fijo, obtenemos la primera derivada, como se indica en la imagen, con el puntito de arriba. La velocidad, la derivada de RA y RB representan respectivamente las velocidades de BA y BB de las partículas A y B. Por lo tanto, la derivada de RB relativo a define la velocidad de B relativo al sistema de referencia A, X', Y' y Z'. Y la fórmula la podemos ver aquí, que sería la velocidad. O sea, al sacar la primera derivada vamos a obtener la velocidad de B. De igual forma, esto se puede hacer para la aceleración. Al diferenciar la ecuación anterior con respecto a T y utilizar la derivada B relativo a para definir la aceleración de B relativo al sistema de referencia X, Y' y Z, lo cual podríamos decir que su fórmula sería la fórmula sería AB es igual a AA más A de B relativo a. Por último, el movimiento de B con respecto al sistema de referencia fijo de X, Y, Z u origen X, Y, Z se denomina movimiento absoluto de B. Las ecuaciones que se obtuvieron en esta sección muestran que el movimiento absoluto de B puede obtenerse combinando el movimiento de A y el movimiento de B relativo. El movimiento relativo de B con respecto al sistema de referencia móvil unido a. Y aquí puse una imagen de un helicóptero, principalmente para indicar que el barco sería el sistema de referencia fijo y el helicóptero sería un sistema de referencia móvil. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.